Hemos destruido prácticamente toda la armada del régimen ayatolá. Es lo que acaba de afirmar el presidente de Estados Unidos en declaraciones a los medios desde la Casa Blanca antes de partir a Kentucky, donde se encuentra ahora visitando la sede de una farmacéutica local. Pues bien, atención, porque Donald Trump no solo confirma haber acabado prácticamente con gran parte de la capacidad ofensiva del régimen iraní por mar, dañando su armada, sino que explica también que han destruido prácticamente todos los barcos de los ayatolás que estaban poniendo minas en el estrecho de Hormuz. Escuchen. Hemos destruido casi todos sus buques mineros en una sola noche. Ya vamos por el barco número 60. No me había dado cuenta de que tenían una armada tan grande. Yo diría que era grande e ineficaz. Pero todos y cada uno de sus barcos, casi toda su armada, han desaparecido en el fondo del mar. Grande e ineficaz. Grande e ineficaz. Así describe Donald Trump la armada hoy dañada del régimen ayatolá. Muy buenas tardes, esto es Club de Prensa, arrancamos, estamos en directo desde los estudios de NTN 24 en Washington y saludo ya a los periodistas que nos acompañan en este programa desde Miami, Lourdes Subieta, y desde Buenos Aires, Argentina, Sebastián Dumont. Bienvenidos a los dos. Lourdes, esas declaraciones del presidente Trump demuestran, o por lo menos él las hace con cierto tono triunfalista. ¿Por qué es importante que Estados Unidos haya acabado con esos barcos minadores en el estrecho de Hormuz? Bienvenida. Gracias, un placer estar en tu programa como siempre. Bueno, porque por el estrecho de Hormuz pasa al menos el 20% del petróleo mundial, y de ese 20% estamos hablando de que un 60% va a los mercados asiáticos. Ese conflicto en el estrecho de Hormuz pues dispara los precios del combustible, de la gasolina, del petróleo a nivel mundial. Y bueno, básicamente eso es uno de los puntos que más le están criticando a la administración del presidente Trump, el aumento del precio de la gasolina en los Estados Unidos como producto de ese conflicto en Irán. Saludo también a Sebastián Dumont, a quien le quiero preguntar por estos hechos, por estas declaraciones del presidente Trump. Ha acabado, dice, con la mayoría de barcos que estaban poniendo minas en ese estrecho. La pregunta es, a nivel económico, ¿era una prioridad para el presidente Trump reabrir el estrecho de Hormuz? En el marco de este conflicto, ¿se estaban viendo ya efectos en la economía de Estados Unidos como consecuencia de que el régimen estuviera asfixiando el estrecho de Hormuz, cerrándolo con esas minas? Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación, y efectivamente los efectos económicos ya se habían comenzado a observar, no solo con el aumento del petróleo, sino también con el aumento del gas. Veía en estas últimas horas que los principales medios de los Estados Unidos y sus portales publican en tiempo real la cotización del galón de combustible para ir viendo la evolución de ese precio, que por supuesto impacta de manera directa en los consumidores de los Estados Unidos, pero además la importancia de evitar que el régimen iraní pueda colocar minas en el estrecho de Hormuz es de absoluta vitalidad, teniendo en cuenta que una vez colocadas esas minas, la posibilidad de quitarlas es mucho más compleja, y eso llevaría varios meses de trabajo y por supuesto de inhabilitación para el paso de los barcos en el estrecho de Hormuz, que no solo complica el mercado petrolero y energético, sino todos sus derivados que pueden estar vinculados, por un lado, con, por ejemplo, la producción de ácido sulfúrico, muy relevante para el tratamiento de los minerales críticos, y estamos hablando, cuando nos referimos a minerales críticos, a las nuevas tecnologías y al desarrollo tecnológico, y también la imposibilidad de la extracción del gas complica la creación de suministros de fertilizantes para la agricultura del mundo, teniendo en cuenta que se viene la cosecha en el hemisferio norte pronto, y sin estos productos eso también podría verse seriamente complicado. También es noticia a esta hora, 3:04 en Washington, 2:04 Bogotá, Quito, Lima, este vídeo que ha publicado el Comando Central de los Estados Unidos de América. Un vídeo en el que vemos a los Marines desplegados en el Golfo Pérsico
trabajando a bordo de los buques de guerra y de los barcos que Washington, a través del Pentágono, ha desplegado en esas aguas. Es noticia, por lo tanto, la imagen que están viendo en estos momentos en pantalla. Vemos labores de mantenimiento a bordo de los buques. ¿Cuáles son? Recuerden, el portaaviones Abraham Lincoln. También destructores como el US Frank Peterson, el Spruance 6, el Michael Murphy, aviones F-18, aviones F-35 también están desplegados en esos portaaviones, como el Gerald Ford, que se encuentra a su vez en esas aguas junto a escoltas adicionales y al menos 4 destructores reportados junto a ese grupo de ataque y de defensa que ha desplegado Estados Unidos. Lourdes, ¿este despliegue sin precedentes está teniendo el efecto deseado por la Casa Blanca? Bueno, depende de quién le preguntes. Para el régimen, la propaganda del régimen iraní, pues no. Pero a los efectos de lo que nos muestran, ¿no? Digamos, ese video de los buques iraníes siendo bombardeados, también, digamos, las instalaciones de enriquecimiento de uranio, esa frase de Trump con la que tú abrías el programa de ya nos queda muy poco por bombardear, pareciera, ¿no? Hubiera indicios de que sí estaríamos acercándonos al final de este conflicto, que ya entró en su día 12 y que ha resultado, en mi opinión, para algunos sorprendente la capacidad de respuesta que también ha tenido Irán, ¿no? Hemos hablado de ese material bélico de Irán que también va a terminar, menos que otros países que pueden ser Norcorea o incluso Rusia o incluso China, aunque no esté muy claro el tema chino, le puede facilitar más armamento. Que por cierto han quedado bien mal los chinos con los cohetes que han utilizado en esta guerra, Irán, que son de origen chino, porque han demostrado que no son del calibre del poderío. Eso dicen algunos analistas militares que se hubiese esperado de China puntualmente, ¿no? Pero yo creo que la buena noticia aquí va a ser cuando finalmente caiga el régimen de los ayatolá, porque lo que sí no puede pasar es que bajo ningún concepto permanezca algún vestigio de ese régimen luego de esto que ha sucedido. Y enseguida vamos a hacer recuento, Lourdes, de la capacidad de ataque que sigue teniendo el régimen iraní a día de hoy. ¿Qué capacidad tienen los ayatolá? Lo vamos a ver en minutos con Hugo Vecino desde nuestro Centro Internacional en Bogotá, pero antes queremos mostrarles cómo son las minas que estaban desplegando en el estrecho de Hormuz y que Estados Unidos anoche se encargó de quitar, de desminar, como ha confirmado el presidente Trump. Por un lado, las de contacto son exactamente como están viendo en pantallas, las más simples, cuando una embarcación la roza, a través de esos sensores que son como pinchos, explota. Esas son las minas de contacto. También hay de fondo, que son de otra categoría. Están en la profundidad del agua y por lo tanto no se ven. Detectan el campo magnético de los barcos y es entonces cuando explotan. Son realmente peligrosas porque no necesitan contacto directo. También hay minas inteligentes o de ascenso, parecidas a estas, pero más avanzadas, porque detectan un barco con sensores y disparan un torpedo hacia la superficie. Y por último, minas magnéticas o acústicas. Detectan el sonido del motor de un barco navegando por encima, también el campo magnético o los cambios de presión en el agua. Y estas tampoco necesitan tocar otra embarcación, no necesitan el contacto directo para explotar. Sebastián, en realidad estamos viendo que es tecnología militar avanzada. Es decir, el régimen iraní estaba militarmente muy desarrollado. No me quiero imaginar si Estados Unidos no hubiera intervenido, pero su fuerza militar es considerable. ¿Hasta qué punto? Porque contaba con todas estas minas. Bueno, es una gran pregunta, en primer lugar porque hay mucho misterio alrededor del verdadero poder militar que tiene el régimen iraní, no solo planteado en la capacidad de generar armamento nuclear, que es lo que en definitiva o ha sido uno de los elementos centrales que en definitiva ha llevado a esta intervención militar de los Estados Unidos y de Israel
desde el sábado 28 de febrero, sino esta tecnología vinculada a misiles balísticos y ahora la aparición de estas minas, sumándole, por supuesto, también a la producción muy importante de los drones iraníes que han sido clave a lo largo de estos años. Lo hemos visto en la guerra allí en Ucrania, utilizados por Rusia, los Shahed, los drones iraníes que son parte ya cotidiana de la guerra en Ucrania y que también están siendo utilizados por el régimen. Cabe preguntarse ¿quiénes son los que acercan tecnología a Irán? Porque Irán puede tener desarrollo propio, pero sin la adquisición o sin la provisión de materia prima para la fabricación de esos elementos, difícilmente pueda desarrollar una industria autónoma bélica como la que se está observando. Bueno, aquí cabe preguntarse quiénes son los proxy de Irán que le han permitido a lo largo de estos años desarrollar ese arsenal que ahora estamos descubriendo en algunos casos, como puntualmente el tema de estas minas que vos muy bien describías. Y lo que vemos también, Sebastián, es que hay una gran diferencia entre cómo opera Estados Unidos y cómo opera el régimen de Irán. Washington está atacando objetivos militares, desminando el estrecho de Hormuz. Y el régimen iraní, sin embargo, desde que comenzó este conflicto, esta operación del Pentágono, los ayatolás están atacando objetivos civiles con la intención de causar daños en personas inocentes. Es noticia también a esta hora las siguientes imágenes que nos llegan también del estrecho de Hormuz. En concreto, pueden ver en pantalla el barco de bandera tailandesa Mayuri Nari. Así se llama esa embarcación, que es un carguero, no es una embarcación militar. Un carguero que transportaba mercancías de origen tailandés, un buque envuelto en llamas. A bordo, 23 marineros inocentes. Hasta ahora, 20 han sido rescatados con vida. Pues bien, este carguero, Lourdes, fue atacado, y ahí están las imágenes, por el régimen iraní. ¿Están atacando indiscriminadamente a civiles? Porque ahí había, como digo, 23 marineros, 20 rescatados con vida y 3 de los que no sabemos todavía su estado de salud. Ojalá estén bien. Bueno, el régimen iraní siempre ha atacado a civiles, ¿no? Durante sus 47 años de existencia hay pruebas de esas acciones, pero además contra civiles de su propio pueblo. Así que, ¿qué podemos esperar con actuaciones como esta en el estrecho de Hormuz? Esto va a tener consecuencias graves. Y adicionalmente, bueno, un régimen que está... Todo parece indicar que en sus últimos momentos y que no ha dudado tampoco en atacar a los vecinos. No solamente Israel, su enemigo natural desde 1979. Recuerda que esta guerra que estamos viendo no acaba de empezar. Esta guerra se está terminando en este momento. Esta guerra contra Israel y Estados Unidos comenzó en 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica. Lo que estamos viendo es la finalización de esa guerra. Y bueno, esos hechos que vemos no hacen sino ratificar el talante de esta organización criminal que se ha apoderado de Irán y que, como te decía, también ha atacado a los vecinos. Vemos esas imágenes terribles que nos llegan desde Dubái, desde Bahrein, desde el mismo Qatar, pero incluso ha arrastrado a la OTAN a esta guerra cuando ha disparado no una sino 2 veces contra Turquía. Es decir, ellos están buscando un petróleo de $200 el barril y que escale esto a otras proporciones. Y eso es precisamente lo que yo creo que estarían tratando de evitar Estados Unidos e Israel. Y ahí sigue Irán, como relata Lourdes, ahí sigue el régimen atacando con los misiles que todavía tiene. Imagínense ustedes hasta qué punto estaban desarrollando misiles balísticos, armas nucleares, que pasado ya el 11º día desde que comenzó la operación de Estados Unidos, todavía el régimen, aunque en menor medida,
sigue atacando a civiles. Vamos al Centro Internacional de NTN 24 en Bogotá. Allí se encuentra nuestro compañero Hugo Vecino haciendo un conteo diario de los ataques por parte del régimen que evidencian, por otro lado, querido Hugo, un descenso en la capacidad ofensiva, ¿no? Así es, Roberto, un cordial saludo para ti. También extiendo ese saludo a Sebastián y a Lourdes. Qué bueno verlos a todos ustedes. Este es nuestro contador sobre el arsenal iraní tras la operación Furia Épica lanzada por Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Vamos a hablar hoy sobre las plataformas de lanzamiento y los drones de ataque con base a los datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Vamos al gráfico, porque antes del 28 de febrero Irán contaba con cerca de 300 o 400 lanzadores de misiles, pero actualmente, tras los ataques, tendría menos de 150. Y con los drones parece también hay un dato similar, porque no hay un dato específico con cuántos drones contaba el régimen antes de estos ataques, pero lo que sí es cierto es que en la actualidad se estiman que hoy tendrían entre 3.000 y 6.000 drones listos para seguir atacando. Los misiles iraníes tienen capacidad de impactar a más de 2.000 kilómetros de distancia. Roberto, hoy revisamos cuáles son esos territorios con los cuales los misiles iraníes podrían impactar. En Medio Oriente tenemos estos países: Israel, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Omán. Pero hay muchos más, porque es que en el norte de África también tendría alcance en países como Egipto y Libia. Estos misiles iraníes que también por su alcance podrían llegar a Europa, a países como Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania e impactar también el sur de Italia. Y es tanto el poderío que en Asia también podrían tener impacto y podrían llegar a países como Pakistán, Afganistán y partes de la India. Irán ha convertido mejor los drones en su arma asimétrica principal, tanto que ha logrado tener la capacidad de producir hasta de 10.000 drones al mes en algunas líneas industriales. Se trata de una producción rápida que permite tener en el aire este tipo de artefactos que ha modificado, por supuesto, las estrategias de ataque en las guerras modernas. En la actualidad existen 4 modelos clave de drones de ataque iraníes. Vamos a revisarlos. El primero de ellos, a su mano izquierda, es el Shahed 136. Es considerado el dron kamikaze. Fue desarrollado en Irán por la Shahed Aviation Industries. Entró en servicio en el año 2021 y se ha convertido en uno de los sistemas aéreos no tripulados más utilizados y proliferados del mundo. Ha sido empleado por Irán, también por Rusia y por diversos grupos aliados. Este Shahed 136 tiene un alcance estimado de 1.000 a 2.000 kilómetros de distancia y su costo aproximado es de $20.000 a $50.000 por unidad. El siguiente es el Shahed 131, es diseñado para ataques de largo alcance, tiene un bajo costo, se ha utilizado en diversos conflictos como parte de la estrategia de guerra asimétrica de Irán y de sus aliados regionales. Este Shahed 131 tiene un alcance estimado de 700 a 900 kilómetros. Y el tercero en este listado que hacemos es el Mohajer, el 10, es un vehículo aéreo no tripulado UAV de combate y reconocimiento, también desarrollado por Irán y presentado en el año 2023, es el más reciente de todos. Representa la versión más avanzada de la familia de drones iraníes y se destaca porque tiene mayor autonomía, mayor alcance y mayor capacidad de carga útil. Tiene un alcance operativo de hasta 2.000 kilómetros de distancia y una autonomía de hasta 24 horas de vuelo. Además se suma que tiene una capacidad de carga de 300 kilogramos de armamento o equipos de ataque. Y terminamos esta lista con el Ababil, que fueron desarrollados desde finales de la década de 1980 y que han sido diseñados principalmente para el reconocimiento, la vigilancia y ataques suicidas. Los modelos de drones Ababil han sido ampliamente utilizados por las fuerzas iraníes y los grupos aliados en todo Medio Oriente. Y le tengo un dato de cierre, Roberto, porque es que Irán ha perdido capacidad de lanzamiento, pero ojo, no ha agotado su arsenal. Incluso con las pérdidas que ha sufrido, todavía posee más de 1.000 misiles balísticos y varios miles de drones de ataque. Eso significa que todavía tiene capacidad para causar daños significativos en Medio Oriente, especialmente mediante ataques masivos o de saturación contra defensas aéreas.
Hugo, muchísimas gracias por esta información, por este recuento diario que ofreces en NTN 24. Un abrazo hasta Bogotá. Gracias, compañero. Un abrazo. Sebastián, más de 1000 misiles, nos dice Hugo, tiene todavía el régimen ayatolá. Miles de drones que pueden atacar a los países vecinos, Occidente, los aliados de Estados Unidos. ¿Cuándo podríamos dar por terminada la capacidad ofensiva de Irán? ¿Cuánto tiempo de desgaste tiene que mantenerse por parte de Estados Unidos para conseguir que el régimen se desarme? Bueno, según los Estados Unidos y según el propio Donald Trump en las declaraciones que ha hecho días atrás, la guerra prácticamente ya estaba terminada porque habían dañado severamente las capacidades ofensivas del régimen iraní, no solo porque es necesario la destrucción de los misiles, sino sobre todo y estratégicamente se convierte en un elemento más trascendente e importante la eliminación de los sectores de lanzamiento de los mismos, que Estados Unidos e Israel han dicho que le propinaron un daño muy severo. Si nos guiamos por la contundencia y la masividad de los ataques, efectivamente hemos observado una disminución de esa capacidad por parte del régimen iraní. Y yo también quiero agregar otro detalle que me parece muy relevante para reforzar lo que ustedes estaban hablando anteriormente sobre los objetivos iraníes de golpear a la población civil y no centrar sus ataques solo en objetivos militares, a diferencia de lo que está haciendo Estados Unidos e Israel, que es la utilización de las bombas de racimo, que están prohibidas, que no pueden ser utilizadas, que ya fueron denunciadas en su momento en la guerra de Ucrania, que Rusia las estaba utilizando, y que también han aparecido ahora en esta guerra del Medio Oriente, que son bombas que cuando caen se dispersan de tal forma que son muy difíciles de controlar y el daño que le proporcionan a las comunidades civiles es realmente muy gravoso. E Irán, hay que decirlo con todas las letras, está utilizando bombas de racimo para no dañar solo objetivos militares, sino de exprofeso hacerlo sobre la población civil. Es impresionante, ¿no? La crueldad con la que actúa utilizando bombas racimo que están prohibidas bajo las leyes de guerra, pero que, bueno, pues utiliza el régimen iraní, que se salta evidentemente las leyes de guerra, el derecho internacional y cualquier escrito, cualquier legislación, porque de lo que hablamos aquí es de una criminalidad extrema por parte del régimen ayatolá. Nos lo dices tú, Sebastián, bombas racimo con ese objetivo que has descrito de causar el mayor daño posible. Por eso hay muchas personas que no entienden algunas reacciones dentro de la Unión Europea, como la de Pedro Sánchez en España. Pero si bien es cierto que hay quienes no se sorprenden por el hecho de que Sánchez no apoye a Estados Unidos en esta ofensiva, muy pocos esperaban que la primera ministra italiana, que ha sido una aliada del presidente Trump en los últimos años, dijera hoy esto durante un discurso en el Parlamento. Tenemos la intención de hacer oír nuestra voz para que, mientras Estados Unidos e Israel continúan sus acciones militares destinadas a neutralizar las capacidades militares de Irán, se preserve la seguridad de los civiles, empezando por los niños. Por esta razón, en nombre del gobierno, expreso mi firme condena por la masacre de niñas en la escuela de Minab, en el sur de Irán, mi solidaridad con las familias de las jóvenes víctimas y mi petición de que se determine rápidamente la responsabilidad de esa tragedia. Habla de masacre de niños en una escuela de Irán, dice la premier italiana Giorgia Meloni, aunque desde Estados Unidos insisten en que lo están investigando, pero no hay todavía evidencias de que ese ataque haya sido desde Washington. Hoy mismo le han preguntado hace minutos al presidente Trump y ha dicho esto. Un nuevo informe indica que la investigación militar ha descubierto que fue Estados Unidos quien atacó la escuela. No sé nada al respecto. No tiene evidencias el presidente Lourdes, pero Pete Hegseth dijo que lo estaban investigando. ¿No te resulta llamativo que Giorgia Meloni, con una investigación abierta sin que se haya concluido exactamente qué pasó en esa escuela y con toda la propaganda activa del régimen iraní, en ese discurso haya hecho estas declaraciones? Mira, yo creo que cualquier país civilizado va a condenar cualquier masacre de niños en cualquier parte del mundo. Y así debe ser.
Pero el régimen iraní recuerda que opera un poco, me recuerda mucho las operaciones de Hamas en Gaza, la utilización de escuelas para dar ruedas de prensa. Recordarás que hace unos días dieron una rueda de prensa desde una escuela. Se ubican en lugares donde la sociedad civil hace vida, hospitales, escuelas. La investigación debe progresar y debe ser identificado quién fue el culpable, pero también el responsable de ese ataque, que algunos sectores dicen que pudo haber sido el mismo régimen iraní para causar esto, porque saben que el daño, asesinar a unas niñas en una escuela, comunicacionalmente, reputacionalmente, es terrible para un proceso como este, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos esperar es que efectivamente se aclare la responsabilidad en este hecho condenable desde cualquier punto de vista y en cualquier lugar del mundo, porque necesitamos saber, pero también hay que recordar algo, y es que en las guerras lamentablemente hay situaciones que se escapan del control de los que están involucrados, porque hay daños colaterales que quizás no son los que se quieran, pero suceden. De manera pues que esto condenable 100% donde sea, y esperamos que evidentemente esto sea aclarado, y si los responsables sean quienes hayan perpetrado esto, también tienen que dar explicaciones, ¿eh? Sea quienes sean, y dejando esa investigación que concluya, como dices, Lourdes, esos daños colaterales que hay en todas las guerras, y siendo Estados Unidos, un dato que les dejo, el país del mundo que menos daños colaterales provoca en sus intervenciones militares. Esto es Club de Prensa Washington. Hay que decir que Giorgia Meloni, y con esas declaraciones de la Premier italiana nos vamos a la primera pausa del programa, también en ese mismo discurso condenó al régimen ayatolá. También tuvo palabras críticas contra los ayatolás.